Le doy bienvenida a la directora de presupuesto, a todo su equipo, a la subsecretaria de la Secretaría de la Presidencia, Macarena Lobo. Ahora nos corresponde ver el proyecto de ley que sustituye el reajuste en la remuneración del sector público. ¿Ya? Recuerdo que esto hubo un protocolo de acuerdo que se firmó a propósito de la ley de presupuesto el año pasado, me parece. Y bueno, y queremos conocer el contenido del mismo. Este es un proyecto, señora secretaria, corríjame, que viene con discusión inmediata. ¿Cuándo vence la discusión inmediata? El lunes, presidente. Ya, ese es el marco que tenemos. Entiendo también, y para retomar la conversación que corresponde, que para esta sesión se excusó el ministro de Hacienda, don Mario Marcel, y la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, ¿correcto? Así es, presidente. Bien, y está la directora de presupuesto, que le da la bienvenida, y la subsecretaria. Bien, senador Coloma, usted ha pedido la palabra. Lo mantiene antes. Presidente, a mí lo que me pasa es lo siguiente, digamos. Yo considero este proyecto muy importante. Recordemos que viene de una discusión álgida que tuvimos el año pasado, pero que terminó en buenos términos con la directora de presupuesto, que colaboró mucho en firmar un protocolo. Entonces yo, para ser franco, considero que además hartos recursos, no estamos hablando de poca cosa, digamos. Entonces que no esté el ministro de Hacienda, a mí me hace ruido. Y también me genera otro problema que lo digo en buen ánimo, que no se pueda escuchar a quienes eventualmente son son los beneficiarios. También me genera, porque siempre nosotros hemos tratado de hay una lista ya, que no sabía. Está la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, de la Asociación de Trabajadores, Asociación del Congreso Nacional. Retiro la segunda parte. No, Públicos, eso me parece muy bien. Porque, Defensoría Penal Pública, Nacional de Es que Magistrados, no lo tenía. Pero eso me parece municipales de Chile. Me parece muy bien Ya. porque yo creo que esto es un avance significativo en el cumplimiento del protocolo. Y como me gusta, como me tocó en ese momento ser como el que suscribió ese proyecto, por eso me interesaba mucho. Sí, me tocó, pero no, el otro firmamos todo. El que firmamos fue el protocolo de presupuesto. Este otro, este fue, yo creo que no, no me acuerdo. Bueno, ahora, Cualquiera hayamos firmado no se cumple ninguno. mejor no saber. No, sí, espero que se hayan cumplido. Yo le agradezco en todo caso a la directora de presupuesto que ha tenido una muy buena disposición respecto a este proyecto en particular. O sea, lo digo bien con harta franqueza, lo conversamos en su momento y le pedí una audiencia que me ayudó mucho a esclarecer. Pero si están invitados, ayuda. Lo que sí claro, no sé si es un proyecto de esta naturaleza, ¿por qué el ministro de Hacienda y el ministro de Trabajo no están? Digamos, eso me genera una... No sé, usted puede tener una respuesta, presidente. No, yo no tengo una respuesta, quiero ser bien franco, y me hago la misma pregunta, pero puede que haya una buena respuesta, pero me hago la misma pregunta que usted. Quiero reiterar en todo caso algo que usted se señaló respecto a la dirección de presupuesto. Yo por lo menos he sido objeto de reuniones formales de algunas de estas instituciones que hoy día van a exponer, que expresaron sus inquietudes, y yo entiendo que entre que ellos expresaron sus inquietudes o sus dudas que tenían el proyecto, entiendo que la dirección de presupuesto recogió parte de esas inquietudes, no sé si todas. Entonces creo que lo que a uno le plantearon como una inquietud o preocupación, entiendo que algunas de ellas, o si no todas, han sido solucionadas o bastante dada respuesta. Lo quiero decir porque no había inmovilismo de parte del Ejecutivo, quiero decir, al contrario. Eso es lo que quería señalar. Entonces, dicho eso, no sé si la subsecretaria y el director de presupuesto le damos la palabra con las inquietudes que ha presentado, entre otras cosas, el senador Coloma. Y del cual yo también me pregunto que requiere una respuesta, puede que la respuesta sea buenísima. Gracias, presidente. Efectivamente, el ministro de Hacienda se excusó porque dentro de la planificación semanal de cómo nos dividimos los distintos temas, y dado que la dirección de presupuesto había sido la que había llevado más bien el trabajo asociado a este proyecto, y que finalmente el proyecto tiene si bien es un proyecto importante, es acotado en su dimensión y complejidad, porque lo que hace principalmente, o sea, únicamente es aplicar el protocolo firmado en diciembre. Entonces, dado esa naturaleza acotada, y en la distribución de tareas que tenemos dentro del ministerio, se decidió que yo pudiera estar en esta instancia. Secretaria.
Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los integrantes de la Comisión de Hacienda, a los miembros de la Secretaría. No, solo hacer presente, además de la argumentación planteada por la directora de Presupuesto, que el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo y Previsión Social concurren regularmente a esta comisión. Es bien excepcional que ellos no asistan por temas de agenda y tal como decía la directora, dado que la negociación con los gremios está radicada en términos técnicos para el cumplimiento de este protocolo en la Dirección de Presupuesto, concurre esa repartición a defender este proyecto y la SECPRES también como parte del Ejecutivo, pero dejar establecido, digamos, que siempre los ministros que esta vez no pudieron asistir están permanentemente concurriendo a esta comisión. Muy bien, muchas gracias. Senador Coloma. Me entiendo, así no, y creo que es importante que hay que aprobar este proyecto. Creo que es bueno, creo que yo he conversado con varios de los dirigentes, creo que esto va en la línea. Lo que pasa es que me preocupa que se diga que hay una planificación respecto a lo cual la Comisión de Hacienda del Senado parece que estuvieran en una, no sé, una segunda línea. Yo trato de que la Comisión de Hacienda del Senado, que siempre hemos sido muy respetuosos y cuidadosos con el Ejecutivo en distintas instancias, no sé, pero las planificaciones, si se va a ver un proyecto de esta naturaleza, yo creo que hubiera sido adecuado que se hubiera priorizado. Entonces, me preocupa que haya otras cosas que sean priorizadas, que realmente la Comisión de Hacienda del Senado, no es porque seamos más o menos relevantes, siempre tratamos de colaborar con el gobierno en todas las instancias cuando hay proyectos de esta naturaleza. Entonces me cuesta entender que un proyecto de reajuste de esta envergadura, la priorización que se haya hecho interna, haya entendido, digamos, que la Comisión de Hacienda del Senado no era lo relevante para poder, lo suficientemente relevante para poder priorizarlo. Yo no voy a hacer objeción respecto del tema de fondo, porque sí creo que el reajuste es importante, pero sí, presidente, por su intermedio, digamos, creo que no es la mejor forma de relacionarlo con el Ejecutivo. Sí, es bien excepcional que no contemos con la presencia del ministro en todo caso, así que yo por esa razón es que no hago un tema, y además es un tema bien técnico, que es cómo se implementaba ese protocolo de acuerdo, que lo tengo acá entre paréntesis, y cómo se ajustaba a esas cifras que había. Entonces, pero entiendo su punto, pero no me cabe duda que vamos a escuchar al ministro su oportunidad también, y el caso que aquí hubiera algo que tomar alguna definición de otra envergadura, que espero que no sea así, que aprobemos lo que viene, pero si hubiera espacio para eso, no me cabe duda que se va a involucrar el ministro como corresponde y las autoridades, ¿no? Subsecretaria Lobos. Sí, presidente, por su intermedio, solo dejar aclarado, por su intermedio al senador Coloma, que en caso alguno, digamos, hay una falta de deferencia de parte del Ejecutivo y menos del Ministerio de Hacienda con esta comisión que consideramos de suma relevancia y por eso concurrimos permanentemente a la tramitación de todos los proyectos y tal como lo expresé antes y lo ratificaba el presidente, es muy excepcional que los ministros convocados no hayan participado. Yo creo que está hecho el punto y bien hecho el punto por parte del senador Coloma, se entendió el sentido profundo de su preocupación. Y creo que ha sido en parte compartido, pero hay una explicación que yo la asumo. Bueno, quisiéramos conocer entonces cuál es la propuesta para ver cómo se va a cumplir con el protocolo del reajuste del sector público. Muchas gracias, presidente. Bueno, en la presentación primero detallo los antecedentes que dan origen a este proyecto de ley, luego los contenidos del proyecto de ley y finalmente el reporte del informe financiero. Entonces, como antecedentes y para traer a memoria, el protocolo que se firmó con motivo de la Ley de Reajuste 21.526 tenía dos puntos principales que se implementarán en este proyecto de ley. El primero es que el Ejecutivo propondrá, a más tardar el 31 de julio del 2023, que fue la fecha que ingresamos a este proyecto de ley, una solución legislativa que se haga cargo de resolver las diferencias que se han producido en las distintas escalas de remuneraciones producto,
esto es importante, producto de los reajustes diferenciados, otorgados a través de las leyes de reajuste del sector público, a saber, aquellos casos en que grados inferiores han alcanzado la remuneración del grado superior de manera de mantener el orden jerárquico. Esto fue una preocupación bastante sentida por parte del Congreso durante la tramitación del año pasado, donde se planteó que efectivamente algunos grados podían haber sido alcanzados por grados inferiores, rompiendo la naturaleza jerárquica que debiese tener una escala de sueldo. Luego, el segundo punto tiene que ver con en este marco de solución legislativa, el Ejecutivo propondrá un ajuste a las remuneraciones de los funcionarios que recibieron el reajuste de 264.000 pesos. Si bien recuerdan, el reajuste del año pasado fue diferenciado en dos tramos, uno para 12%, y en el caso de las rentas superiores de 264, excluyendo a las autoridades que estaban comprendidas dentro del 38 bis. Este ajuste se aplicará a partir de agosto de 2023 con un incremento de 4% promedio respecto a las remuneraciones de este grupo de funcionarios en el año 2022. Este ajuste se complementará en diciembre del 2023 y permitirá totalizar un incremento máximo de 12% respecto de las remuneraciones vigentes a noviembre del 2022, sirviendo de base para el ajuste general que se determine el 2024. Entonces, esta parte del protocolo nos dice primero que se realizará en dos tandas este ajuste, uno en agosto de 2024, de 2023. La primera parte con un incremento del 4% promedio y una segunda parte donde se alcanza al 12% total. Y además también nos dice que la manera de hacerlo o el resultado de aquello tiene que servir como base para el reajuste del año 2024. Entonces la ley de reajuste la parte de la ley de reajuste que será modificada en esta ocasión tiene que ver con el artículo 1 en su inciso quinto, donde se establece un reajuste para determinados grados, niveles o categorías de las distintas escalas de remuneraciones, ascendente a un monto total y único de 264.000 pesos brutos mensuales por jornada completa o su proporcional cuando correspondiera. Y luego, en el artículo 1 también, el inciso noveno, hace referencia a los trabajadores del sector público que no estén afectos por alguno de los sistemas remuneracionales señalados anteriormente, porque en el inciso anterior se daba el detalle de la escala. Fue de un monto superior a 2.200.000. Su reajuste fue de un monto total y único ascendente a 264.000 pesos mensuales por una jornada completa o su proporcional cuando correspondiera. También como antecedente, la distribución de funcionarios según las implicancias de la ley de reajuste del año pasado, tenemos que la ley de reajuste aplicó un 12% de ajuste al 90% de los funcionarios públicos y un 10% quedaron en las 264. Eso se reparte de manera distinta entre las entidades afectas a la ley de presupuesto, o sea, esos son los ministerios, los gobiernos regionales, y por otra parte tenemos el sector municipal, cuya afectación fue mayor, fue un 96%, que también son datos que en su oportunidad vimos durante la tramitación del año pasado. Eso en términos de porcentaje, en términos de valores absolutos, es todo el 10% que tuvo el reajuste de 264.000 pesos, equivalen a 80.000 funcionarios. Además también, como recordatorio de los reajustes diferenciados del año, los ajustes diferenciados que han habido en los últimos años, desde el 2019, han habido reajustes diferenciados. Entonces, para la primera parte del protocolo, de donde uno hace el ejercicio de ver qué grados están traslapados, no es solamente con respecto al último reajuste, sino que con la acumulación que ha existido desde el año 2019. Acá solamente a modo de
de recordatorios, están las distintas leyes con los reajustes generales que han existido y luego el monto de reajuste para grados determinados, que en el caso del 2022 fue de 264.000 pesos, o sea, un monto nominal, y en cambio en los otros años había sido un porcentaje. Además también han habido exclusiones en general, no únicamente, pero en general son autoridades de gobierno entre el 2015 y el 2022, a excepción del año 2017, hubo autoridades cuyos grados no recibieron ningún tipo de reajuste, ahí están nombrados, y desde junio del 2020, parte de esas autoridades también fueron o se constituyó un mecanismo propio para la fijación de sus remuneraciones establecido en el artículo 38 bis de la Constitución Política, cuya implementación legislamos recientemente. Está legislada, falta promulgarse todavía. Control preventivo en el TC. Sí. Control preventivo en el Tribunal Constitucional, dado que es norma del orden. Bueno, después tenemos una segunda tabla que también hace el mismo ejercicio sobre los años 2019 y 2022, pero también muestra cómo el incremento general más el reajuste general más incremento según el corte de remuneración. Y ahora pasamos a los contenidos del proyecto de ley. Entonces, en el primer punto, lo que hace el proyecto de ley es reemplazar el monto, y esto es importante porque la técnica legislativa que se utiliza en el proyecto de ley es reemplazar el monto de reajuste de 264.000 pesos otorgado en el artículo 1 de la ley del año pasado por un reajuste equivalente a un 12% de reajuste de las remuneraciones vigentes a noviembre de 2022 y después el ajuste de grados de manera de mantener el orden jerárquico. En la primera parte, a partir de agosto de 2023 se reemplaza el monto de reajuste de 264 otorgado por la ley 21.526 por un reajuste de remuneraciones del 10,5%. ¿Por qué del 10,5%? Porque se trataba de implementar un ajuste del 4% promedio. En promedio, el 264 significó un 6,5% de reajuste. O sea, en promedio fue un... Exactamente. Entonces, el 4% promedio que compromete el protocolo da un reajuste, si uno elimina el 264, da un reajuste entre el 6,5 promedio más el 4% promedio, da un reajuste del 10,5%. Después tenemos ejemplos para clarificar el punto. Y eso es en agosto del 2023. En diciembre del 2023, o a contar del 1 de diciembre del 2023, el reajuste será igual a 1,36% de los mismos beneficiarios anteriormente. Objeto de terminar el año con un reajuste del 12%. Y acá, ¿por qué es de un 1,36? Porque del 10,5, perdón, hay que multiplicar por 1,36, llegamos al 12%, porque finalmente como el 10,5 se aplica sobre la base, después el efecto es multiplicativo en ese sentido. También tenemos un ejemplo para revisarlo. Los reajustes descritos en los puntos anteriores no se aplicarán respecto a aquellas remuneraciones cuando éstas ya han sido reajustadas en un 12%. Esto es como una norma relativamente obvia, pero se especifica y para evitar interpretaciones superiores. El punto 3, claro. Sí. También una norma, dado que la Contraloría luego instruye las instrucciones para poder hacer este reajuste, es importante decir que también la manera en que encontramos era la manera de minimizar los errores administrativos luego de implementación. Y eso también es importante, y la fórmula finalmente acogida es que efectivamente sea un reajuste general para todos, versus lo que uno podría haber hecho como el 4% según grupos, justamente para minimizar también errores administrativos posteriores.
Luego, hay una cuarta norma que tiene que ver que la aplicación del reajuste no podrá significar un monto inferior a 264 mensuales por una jornada completa o el proporcional que le hubiese correspondido. ¿Qué significa esto? Que dado que vamos a reemplazar el 264, si el 10,5 fuese inferior al 264, tiene que ser, entonces, lo que creamos es una bonificación adicional que va a ir disminuyendo en el tiempo a medida que el funcionario alcance el 12%. Entonces, igual tenemos un ejemplo de esto. Ahí tenemos un ejemplo. Este es el caso general. Entonces, tenemos una remuneración que durante el año, o sea, en diciembre del 2022 tuvo un reajuste de 2,64, que en promedio, como les comentaba, equivale al 6,5% del sueldo. Luego, el proyecto de ley lo que hace es eliminar ese 2,64 en agosto del 2023 a todos los que recibieron el 2,64, o sea, esos 80.000 funcionarios, y hace un reajuste por el 10,5%. Del sueldo que tenía en diciembre. En noviembre del 2022. Luego, esto lo hace en agosto del 2023 y en diciembre del 2023 hay un nuevo reajuste del 1,36 de la remuneración de noviembre de 2023. O sea, se hace sobre el 10,5%. Ya, ahora como con un ejemplo... Un ejemplo, por ejemplo, si en noviembre de 2022 un funcionario tenía un sueldo de 3 millones de pesos, dada la ley de reajuste, tuvo que hacer un ajuste de 264.000 pesos. Se lo aumentó en 264 En diciembre de 2022. Entonces llegó al 3.264.000. Sí. Luego lo que va a hacer este proyecto de ley, la propuesta es eliminar el 264 Dejarlo como estaba en noviembre del y 2022. se le hace un ajuste del 10,5%. Y eso equivale a 315.000 pesos. Luego, en diciembre, sobre esos 315.000 pesos, se hace un ajuste del 1,3, que es equivalente a 45.000 pesos. Entonces, así llegamos a un monto de 3.360.000 pesos, que equivalen en el fondo a los 3 millones más el 12% de esos 3 millones. Sí, senador García. Presidente, perdón, pero el reajuste, o sea, si una persona tenía 3 millones, tiene que llegar a diciembre a 3.360.000. ¿Llega a esa cifra o no? Sí. ¿Sí? Sí, acá lo que mostramos es que en diciembre, en agosto, llega al 3.315.000 primero. ¿Ya? Luego, que equivale al 10,5% Ya. de reajuste. Luego, en diciembre, hay un ajuste del 1,36. Y esa es la diferencia entre el 3.315 y el 3.360. Es que ese 1,36 es sobre los 3 millones. Sobre los 3.315. Porque tenemos un ajuste del 10,5 que da origen al 3,315, entonces después el ajuste del 1,36 no se hace sobre el 3 millones, sino que se hace sobre lo que se hizo. Mire, yo puedo recapitular algo que uno se olvida. Se decidió un reajuste del sector público. Y en vez de hacer lo que se hace siempre, que dar un porcentaje, aquí se dijo, hay dos tipos de funcionarios públicos que tienen reajuste. Los que van a recibir un porcentaje, que el 90% recibido de un paraguaso, el 12%, ¿ya? Y hubo un porcentaje muy menor de funcionarios públicos que no le dieron un porcentaje, le dieron una cifra nominal que era una especie de bono, por así decirle. Era como los 2,64. Entonces ahora para calcular cómo darle a esos funcionarios su 12%, porque le van a dar el 12%, ¿no? Sí. A esos funcionarios igual le van a dar el 12%. No es que porque era más alta remuneración no recibe el 12%.
¿Ah? No sé si se hizo así por alguna razón. Después sabré la razón Esa por fue la la cual negociación. bueno, sí, pero lo concreto es que se dice, le paso 264.000 a aquellas remuneraciones sobre 2.200.000, parece que fue, le paso 264.000 pesos y para calcular ahora el reajuste para dar el 12% que corresponde, se lo voy a hacer de la siguiente... ¿Qué pasa, Maca? Ah, porque esa cara, yo pensé que estaba explicando mal. Ah, es que yo quiero entender, porque esto también lo está viendo muchas personas, entonces, es que los 264, que era un bono que se le dio, un suple, no sé, es que no bueno, ya, ¿cómo quiere llamarlo? O sea, formalmente fue un reajuste de 264. ¿Cuál? Mire, uno no da reajuste y después quitar los reajustes. Entonces, por eso no lo quiero llamar reajuste. O sea, No le puedo dar un reajuste por ley y después quitar un reajuste. legalmente, No, pero... No, me lo están restando. No, un piso. para luego Es un pero piso. luego Está se bien, pero reajusta. bueno, lo concreto, usted le llaman reajuste a una cifra nominal, ¿no es Pero cierto? legalmente dice reajuste. Es reajuste. Ya. Solamente que en vez de ser un porcentaje es una cifra absoluta. Perfecto. Y lo que hacemos ahora, y eso es lo que tratar de explicar, porque hay algunos que están confundidos, es que le decimos, mire, le voy a dar el 12%. Primero, le resto los 264 de su sueldo base que tenía en noviembre. Eso es. Le resto 264. Lo saco para afuera. Y ahí le aplico un 10,5 reajuste, ¿correcto? Al sueldo de noviembre. Olvide, ya saqué los 264 y va a llegar diciembre y tengo... ¿Ah? Ah, al de julio le voy a sumar. Si no, el 10,5 se lo suma al sueldo de julio. Hola, buenas tardes. Hola. Perdone por la interrupción. No, es que solo para que aclarar. Esto, como el primer paso va a ser en agosto, se van a mirar las remuneraciones, que se elimina el 264 y ahí se hace el reajuste a los salarios, al sueldo base y a todas las asignaciones que en general se reajustan con el reajuste general. Tiene la misma mecánica. Por lo tanto, eso, solo para Perfecto. Y llegado diciembre, tengo que agregarle lo que me falta para llegar al 12%. Lo que sí generaba el ruido era el 1,36, pero bueno, va a ser que era un promedio. Sí, lo que hubiera pasado que el señor en noviembre tenía ¿Qué se 3 hizo millones así? de sueldo. ¿Presidente? Es que si el señor hubiera tenido 3 millones de sueldo en noviembre, para seguir con el ejemplo, el 12% hubieran sido 360.000 pesos en ese minuto, pero le entregaron 264. Entonces ahora se le va a entregar a ese señor que ganaba los 360 que debieron haberse le dado en ese tiempo. El 12%. Eso va a ser. Me acordé de cuando era dirigente. ¿Director, quiere agregar algo? ¿O se nos sí. Presidente. No, que yo quiero también recuerdo un poquito de este protocolo, porque yo comparto que yo lo que entendí del protocolo es lo que se está aplicando, digamos. Recordemos que ¿dónde produjo la discusión? Y que esto es importante, que generalmente, no siempre, los reajustes han sido parejos, que tenía que ver con la mantención también de las escalas y tener la lógica interna. En este caso se había optado originalmente por un reajuste para algunos y generar un bono para otros. Esa fue la expresión. Dentro de la discusión parlamentaria que se dio, recordemos que nosotros en esa ocasión, no sé si se acuerda, recibimos creo que como 31 diligencias, digamos, y había, a mi juicio, muy justo reclamo en cuanto a que en esta materia tenía que haber especialmente un reajuste parejo, porque tiene que ver con el cambio del IPC, digamos, básicamente en su médula, y que eso no es que para algunos se aplicara y otros no rigiera la inflación, sino que la inflación es pareja. Y en eso llegamos, fue una larga discusión. Aquí hubo varias sesiones que tuvieron por ese objeto y al final se llegó a este protocolo, es decir, que al final, de atrás para adelante, íbamos a terminar con un 12% de reajuste, que la clave es que iba a ser la base del próximo reajuste, porque ahí porque si no se iba a producir una brecha que se iba a postergar indefinidamente. Entonces, ese fue el acuerdo. Y de ahí para atrás, es decir, en agosto, que es lo que se está cumpliendo ahora, se iba a hacer el primer paso, que es este avance del 4% promedio, que se plantea, que se traduce en este 10,5%, y que el último, antes del nuevo reajuste, se iba a compensar para llegar al 12% con esta cifra que da. Eso yo entiendo que efectivamente, por eso como me tocó participar, efectivamente, senador presidente, está también suscrito por usted, lo suscribimos todos, ese protocolo, tiene razón, con la directora de presupuesto y el ministro, y eso era una fórmula de resolver
algo. Y adicionalmente estaba planteada en el protocolo una fórmula para el futuro de hacer, o hay una especie de compromiso de hacer que siguieran siendo parejos y hacer un estudio más técnico respecto de las diferencias que se podían producir, que es lo que estábamos viendo. ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Qué es lo que viene qué es lo que estamos viendo? Así que a mí me parece que eso es lo que efectivamente se había dado. Y de lo que estoy escuchando, creo que lo que yo estoy escuchando del Ejecutivo es que efectivamente, no sé si la verdad se hace cargo, o resuelve alguna de las inquietudes que al menos algunos de nosotros recibimos por parte de algunos gremios. ¿Ah? Porque no era de esta forma lo que ellos entendieron o lo que se decidió en una oportunidad de tipo reajuste. ¿Ah? Yo creo que esto, me entiendo que cubre de mejor forma. Igual lo vamos a ver ahora cuando le demos la palabra que a los que nos van a acompañar hoy día. Sí, presidente, porque otra manera de implementar, por ejemplo, esto, con respecto al 4%, otra manera de implementarlo era, por ejemplo, hacer un 4% con un subconjunto de funcionarios y que llegara a esa misma cifra con un subconjunto de funcionarios, y eso efectivamente, y eso hacía que a algunos les llegara u otros no, y eso tenía más problemas también, o sea, además de las preocupaciones, por ejemplo, de los gremios, también tenía problemas de implementación posterior. Entonces, esta fórmula minimiza esos posibles problemas de implementación. Ya, acá voy con otro ejemplo, que es en el caso que les mencionaba antes, que el 264, aplicar el reajuste del 10,5 implique que quede con una remuneración inferior en el mes de agosto. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso de una persona que en noviembre del 2022 tenía un sueldo, una remuneración igual al 2,4 millones de pesos. Ese 2,4 recibió en diciembre del 2022 un reajuste de 264.000 pesos, llegando a totalizar su sueldo, lo que sale en la segunda barra, 2.697.005 pesos. La segunda barra, el número que está arriba. Eso fue en diciembre del 2022. Producto entonces de este proyecto de ley, se elimina el 264, que es luego se reajusta por el 10,5 como en regla general, que es lo que totaliza 255.000 pesos. Es decir, totaliza menos el 10,5 que el 264 que tenía. Deja de percibir 8.000 pesos, 8.500 pesos. Entonces, ¿qué hace el proyecto de ley? Crear una bonificación de 8.534 que va a ir desapareciendo al momento que llegue el 12%, que es lo que vemos en la columna de diciembre de 2023. Entonces, una persona que tenía como sueldo 2.4 millones, al aplicarle al 12% tiene que llegar a 2.7 millones, que es la última columna. Y efectivamente llega en diciembre al 2.7 millones, pero mediante este mecanismo que es con el 10,5 más una bonificación de manera que ninguno salga hacia atrás. Luego, y esto es con la parte del 4 y el 12%. En la segunda parte, lo que hacemos es el ajuste de grados de manera de mantener el orden jerárquico y medidas complementarias. Entonces, a partir de diciembre del 2023, solo... se reajustan a partir de diciembre del 2023, dado que en ese momento también se produce el 12%, los grados inferiores que han alcanzado el grado superior en términos de sueldo base, producto de reajustes diferenciados. En este sentido, ¿dónde se encuentran estos reajustes, estos traslapes, luego de aplicar el 12% que compromete este proyecto de ley? Primero, se reajustan los grados 1 y 2 de la escala de remuneraciones del Poder Judicial para así superar los grados 3, 4 y 5. O sea, después lo que estamos observando ahí, producto de la acumulación de los reajustes, es que efectivamente los grados 1 y 2 del Poder Judicial estaban bajo el 3, 4 y 5. Además, también se reajusta el grado F, G de la escala de fiscalizadores para superar el grado
1B. Luego se reajusta el grado E de la escala A de los establecimientos de salud de carácter experimental Peñalolén, Cordillera Oriente y Maipú para así superar el grado F. Esto es súper específico porque tienen una escala específica en esos casos. Se reajusta la categoría B de la escala de remuneraciones del Congreso Nacional para así superar la categoría C, que también había quedado detrás. Se reajustan los grados B y C de la escala única de sueldos. Lo anterior permitirá que los cargos cuyas remuneraciones están referidas a aquellos grados también se reajustarán. Este es el caso de los ministros del Tribunal Constitucional, el presidente o presidenta del Consejo para la Transparencia y el defensora de la niñez. Estos eran los que se habían quedado excluidos y rezagados y que, por otra parte, el 38 bis tampoco los recoge. Después se modifica el gasto máximo anual de la asignación de supervisión para cargo de jefaturas de tercer y cuarto nivel jerárquico del Servicio de Puestos Internos. Actualmente dicho monto se expresa en sueldos base del grado primero de la escala de fiscalizadores y pasará a expresarse en sueldos base de un grado 15 de la misma escala. Esta modificación no irroga mayor gasto fiscal porque se financia con los recursos que ya existen en el presupuesto. Entonces, el mayor costo fiscal de este proyecto, producto de todas estas adecuaciones, es de 63.790 millones de pesos. Y en el año 2024, el efecto año completo, es decir, es de 195.786 millones de pesos. Eso, presidente. El que acabo de presentar, 63.790 millones de pesos para el año 2023 y el ejercicio del año completo es de 195.786 millones de pesos. ¿Algún senador tiene alguna inquietud? Porque quisiera que te bueno espacio para poder oír a las distintas agrupaciones que nos van a... ¿Ah? ¿Por eso parece? ¿Ah? No, son tiempos acotados, señora secretaria. ¿Cuánto tiempo? ¿Ah? Máximo. Ya. Bien, entonces, muchas gracias, directora. Quédese aquí con nosotros porque vamos a escuchar ahora... ¿Ah? Sí, ¿ah? Sí, ¿ah? Muy importante porque aquí cuando tiene que calzar las voluntades, ¿ya? y las interpretaciones. Bien, entonces vamos a recibir en audiencia a distintas organizaciones. Vamos a comenzar por la ANEF, con su presidente, don José Pérez, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, don José Pérez. Entonces, no sé si lo podemos poner en pantalla, que está por ahí. No, José. Sí, ¿cómo está, presidente? Lo oigo, pero no lo veo. Por acá estamos dentro de todo el espectro. Ahí está. Bien. ¿Cómo les va? Muy bien. Buen día, presidente. Bien, don José, tiene entre 5 y 7 minutos, por favor. Vamos. Bien, muchas gracias por su intervención. Saludar a los integrantes que han acompañado este proceso de negociación. En el marco, ANEF es parte de la mesa del sector público con los 16 gremios que ya por todos y todos conocidos. Saludamos también a nuestra contraparte natural, a la directora de presupuesto, también a la subdirectora de Relaciones de Presión Pública, a todo el equipo que la acompaña. Y aquí nosotros queremos relevar que, bueno, tuvimos ahí algunas, no solamente facilidades de diálogo, de apertura, quizás consignar, y hemos concordado en la mesa, y aquí también está coordinado en la mesa Carlos Insulza, que va a referirse más en detalle, pero desde la ANEF hemos recogido que hasta ahora, y teniendo que está en tramitación, este primer hito con ustedes, se está cumpliendo, a nuestro entender, digamos, el compromiso adquirido en el marco especial de la directora de presupuesto, y lo que suscribimos también en ese contexto los integrantes de la mesa, y con el Ejecutivo, con la figura, digamos, que presentaba recientemente la directora de presupuesto. Entonces, eso relevarlo en concordancia que se ajusta al acuerdo en general. Algunas observaciones muy rápidas, presidente, por su intermedio, tiene relación con, bueno, con los aspectos que tienen con la escala, y como son tan variadas también, más de 30 escalas, en particular también el sector que representa ANEF, que no corresponde representar acá, es para los fiscalizadores. La planilla suplementaria es un tema que siempre ha sido parte también de nuestra alerta, entendiendo que, bueno, hay situaciones que pueden ser complejas, y ahí hay un punto que hemos ratificado y se lo pusimos también formalmente por el sector público, con nuestro coordinador, a la subdirectora, en relación también a que
hay situaciones que hay que tenerlos claro, que no signifiquen un detrimento a la remuneración cuando se vincula el reajuste al mes de diciembre, porque eso entendemos nosotros que puede tener complicaciones por pago de otras asignaciones que tienen las trabajadores y que efectivamente nosotros ponemos alerta entendiendo que puede ser observado en la propia tramitación. Y no me refería a los casos que también propusimos por escrito, que ahí le corresponde a las compañeras confusas y municipales que aquí también están presentes, pero como ANEF, insisto, ratificamos el compromiso que se adquirió en este marco de negociación, que además es una negociación ramal. Queremos también relevar, siempre lo hemos dicho, y el senador Coloma, que aprovecho de saludar en su condición de presidente del Senado, ha sido también ahí el que ha permitido también destrabar situaciones cuando tenemos los elementos que hemos estado hoy día concretando algo que todos y todas, quienes abrazamos la educación pública, tenemos la condición de trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile. Y ahí, presidente, nosotros entendemos que la situación de aquellos errores administrativos, lo dijimos también como ANEF, que es un sector en particular, que no es menor, que tiene representaciones de escalas como el DF número 1, tuvimos que concurrir a la Contraloría General de la República con el propio gremio, que es el sector principalmente de defensa, que son civiles, donde tuvieron que, vía administrativa, incorporar y ratificar que son también poseedores de este reajuste, y este reajuste fue desfasado pero retroactivo, también no les obliga, gracias a la gestión oportuna del Contralor General de la República, entendiendo que también hay que mirar y observar que la letra en relación a este proyecto, que conocimos un poco tarde, para ser también sincero, y en esa realidad lo expresamos también directamente en la mesa de negociación del sector público, que tuvimos poco margen de maniobra para poder conocer el texto, primero y segundo, o quizás para dialogar antes en los detalles. Y sería siempre sano, y entendemos todos y todas que es una obligación cuando tiene este impacto, además con el presupuesto de la Nación, pero principalmente en quienes van a recibir ahora, esperamos en agosto y en diciembre, el cierre del proceso de la negociación en el marco de la mesa del sector público. Por eso, presidente, nosotros estamos aquí disponibles, atentos y, por supuesto, suscribiendo en esta negociación que es histórica, negociación ramal de 1990, y en el marco también que otros y otras tienen representación formal, como la Federación del Congreso Nacional, que está Elizabeth Canga, su presidenta, que saludamos y reconocemos ese trabajo, o otras organizaciones también que tienen referentes en distintos poderes del Estado. Bueno, en buena hora entonces hay que sincerar cómo enfrentamos la negociación política sindical para nosotros, en un marco también de respeto a esta negociación que se da en la mesa del sector público, sin tener una incapacidad, digamos, de abrir nuestra mente, pero también de la generosidad que sea recíproco y permanente en el diálogo fructífero, que asumimos también desde la ANEF como la importancia que el diálogo social que usted, presidente, nos abre las puertas, y que aprovecho también de señalar y terminar con este punto su nota conceptuosa de saludo para nuestra confederación en los 80 años de existencia, y este 5 de mayo cumplimos como ANEF. Desde que Clotario Blest Rifo fundara nuestra confederación, aprovecho también, con su permiso, también ahí expresar públicamente su saludo permanente a la ANEF. Muchas gracias, presidente, y espero haber ratificado y confirmado también lo que la ANEF ha mandatado para este espacio en esta importante comisión de Hacienda del Senado. Y saludar por su intermedio a todos y todas que me acompañan también, que son dirigentes de este sindical y también a los integrantes de esta importante comisión. Muchas gracias, presidente. Un abrazo. Muchas gracias, José Pérez, por tus palabras y en particular la referencia que hiciste a mi persona. Y veo detrás tuyo, me parece que ahí la imagen de Don Clota está detrás. Bien, muy bien. Muchas gracias. A continuación, la Central Unitaria de Trabajadores, en representación de la mesa del sector público, está el presidente de la misma, don David Acuña, y el coordinador del sector público y consejero nacional de la CUT, don Carlos Insunza. No sé quién va a hablar de los dos, le doy la bienvenida. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todos los participantes, también senadores integrantes de esta mesa. Yo solamente quiero saludar y saludar la instancia de el cumplimiento de este acuerdo firmado también en el marco de la negociación del salario de los trabajadores del Estado, como mesa del sector público también coordinada a través de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Para nosotros es muy importante que se puedan seguir cumpliendo los acuerdos porque tenemos un trabajo constante en pos de poder también ir cubriendo las brechas salariales que existen también en el Estado. Para nosotros es muy importante poder seguir trabajando en eso y profundizar y entregarle el respeto necesario a todos los que son los trabajadores del Estado. Nuestra presentación y aprehensiones la realizará nuestro coordinador de la mesa, Carlos Insulza, así que entregarles un saludo a todos ustedes y a los representantes también por su intermedio, presidente. Muchas gracias, David, presidente nacional de la CUT. Don Carlos, tiene la palabra.
Muchas gracias, senador. Saludar por su intermedio a los senadores integrantes de la comisión, a los representantes del Ejecutivo y a los compañeras y compañeros representantes de otras organizaciones, varias de ellas afiliadas también a nuestra central. Yo quisiera dar cuenta en primer lugar que, tal como lo ha dicho el presidente, nosotros venimos a ratificar que este proyecto de ley en sus formatos cumple el protocolo de acuerdo complementario suscrito durante la tramitación del reajuste general, que efectivamente hoy día estamos haciendo esta discusión en el marco del acuerdo alcanzado por la Mesa del Sector Público con el Gobierno en diciembre del año pasado, que permitió garantizar un reajuste del 12% para más de 750.000 trabajadores en ese momento y efectivamente dejó pendiente un segmento de aproximadamente 80.000 trabajadores y trabajadoras que este proyecto de ley viene a beneficiar complementando este reajuste en los dos pasos que en esa oportunidad se acordaron respecto a esta materia. Nosotros tuvimos desde la Mesa del Sector Público 2 reuniones con la Dirección de Presupuestos sobre esta materia para afinar sus detalles y visualizar su forma de implementación. Yo quiero decir con toda franqueza que la opción de las organizaciones de la Mesa del Sector Público hubiera sido un formato de implementación que diera cuenta de una implementación de mayor progresividad, es decir, lo que describió la directora hace un rato atrás en su exposición, en que pudiéramos avanzar incluso dentro de este segmento en un marco de ir avanzando con aquellos trabajadores de menores remuneraciones y progresivamente hacia los demás, pero que efectivamente a propósito de los formatos en los que esto debe legislarse hay una opción por la simplicidad de la norma que finalmente ha primado y que nosotros entendemos que aún así cumple los marcos del acuerdo sostenido. Lo segundo que quiero plantear es que para nosotros aquí hay un debate que efectivamente pareciera que se debe seguir adelante, que nuestro presidente lo mencionaba, que es el debate respecto de brechas salariales. Sin embargo, parece bastante claro que el debate de brechas salariales no es un debate que pueda resolverse por la vía de los reajustes generales. Hay que buscar otros espacios de discusión y de hecho tenemos instancias, algunas de las mesas comprometidas y en marcha con el gobierno que están abordando estas materias. Porque efectivamente en el Estado persisten importantes brechas salariales. Yo quiero dar solo un par de datos que provienen de un informe entregado por el Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuesto a la Mesa del Sector Público en el marco de esta discusión, en que tenemos brechas salariales todavía muy extensas en el sector público. Por ejemplo, en los servicios fiscalizadores las brechas salariales alcanzan a más de 10 veces, en los servicios de atención de público superan las 12 veces, en los servicios de educación superan las 14 veces y en salud superan las 31 veces. En salud, en otra forma de medirlo, si uno compara el 1% de mayores ingresos con el resto, con el promedio del otro 99%, se alcanza a una brecha de 16%. Por tanto, las brechas salariales son una materia que a nosotros nos sigue interesando debatir, pero parece evidente que tenemos que buscar otros espacios de discusión, otros mecanismos que sean más estructurales y que no generen distorsiones como las que hoy día este proyecto de ley también viene a corregir en materias de traslapes de escala. Finalmente, si bien en este proyecto de ley se resuelven los principales traslapes de las escalas generados por las distintas leyes de reajuste que optaron por mecanismos diferenciados, la mesa le ha planteado a la Dirección de Presupuesto la necesidad de seguir discutiendo, particularmente respecto de algunas distorsiones que estas leyes de reajuste diferenciado han dejado en la escala municipal y en la escala fiscalizadora en relación a otras escalas, y que entendemos que efectivamente este proyecto de ley era complejo que las abordara porque viene a cumplir un protocolo de acuerdo que es muy específico y que tiene contenidos acotados, pero también es una materia que la Dirección de Presupuesto nos ha expresado que tiene disponibilidad a seguir conversando en función de resolver estos temas pendientes. Entonces, finalmente, nosotros nos alegramos de que este proyecto de ley hoy día esté en discusión, esperamos que se apruebe prontamente. Nuevamente estamos muy encima de las fechas de pago y por tanto lo ideal sería no tener que volver en los servicios públicos a tener que realizar ejercicios complementarios o postergar esta buena noticia para este universo de trabajadores y expresamos por tanto que entendemos que aquí se cumple lo comprometido tanto con los senadores que suscribieron el protocolo de acuerdo complementario durante la tramitación como el protocolo que suscribió el gobierno con la Mesa del Sector Público y la central en la oportunidad. Muchas gracias, presidente, por la atención. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. A continuación, le damos la palabra a la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional, FEDACOM, en nombre de su presidenta, la señora Alicia Cangas, quien juega de local.
Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Buenos días, soy Elizabeth Cangachán, presidenta de la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional. Quisiera saludar con afecto al honorable presidente de la Comisión, senador Lagos, y por su intermedio a los senadores integrantes, a la Secretaría de la Comisión, a nuestro estimado presidente de la ANEF, a los demás gremios, al gobierno y a todos los funcionarios públicos que están siguiendo la sesión. Agradezco a la Comisión hacernos parte de esta instancia democrática. Entiendo por la urgencia del proyecto de ley que el ánimo es despacharlo rápidamente y lo agradezco enormemente. Solo quisiera expresar algunas reflexiones en torno al protocolo de acuerdo que ayer se materializó. Todos los chilenos y chilenas tienen el anhelo de fortalecer el Estado y superar sus precariedades, entendiendo la importancia que tiene en el día a día de las personas, que todos lo necesitan y acuden de una u otra forma a él para resolver sus problemas. Sin embargo, este objetivo no puede entenderse aisladamente de la función pública, como tampoco puede entenderse esta aisladamente del funcionario público que la realiza. Desde esa comprensión resulta inherente al mejoramiento, incluso a la modernización del Estado y de dicha función, la valoración del ser humano, del compatriota que la ejerce en múltiples ámbitos esenciales e incluso críticos de alta responsabilidad. Esa valoración dice relación con reconocer el valor de su trabajo, proveerle los medios materiales para que pueda desempeñarse eficientemente, las capacitaciones necesarias, asegurar su estabilidad en el empleo y, por supuesto, un trato digno. Solo así podremos superar el concepto que se ha venido instalando en orden a que el Estado de Chile es un mal empleador. Algunos incluso lo han calificado del peor, algo que sin duda debiese avergonzarnos y preocuparnos, ya que el rol del Estado debiese ser siempre ejemplar. En esta lógica, solo se puede aspirar a mejorar el Estado invirtiendo en él, como política pública. El cumplimiento de este acuerdo avanza significativamente en esa línea y expresa una voluntad del Estado que quedó plasmada en la historia fidedigna de la ley en la discusión legislativa de diciembre, en orden a poner término a una discriminación e injusticia que se estaba haciendo costumbre desde el año 2017 e incluso tomando peligrosos ribetes de precedente. Los técnicos especializados y profesionales del sector público hemos elegido al Estado. Hemos puesto a su disposición la inversión en educación de nuestras familias y la propia, y lo hacemos con orgullo. Esperamos que el Estado en su rol empleador no vuelva a discriminarnos o intentar avergonzarnos de quiénes somos y de cuánto nos paga por realizar nuestra labor pública. Después de todas las crisis que hemos enfrentado como país y que los funcionarios públicos han sorteado, merecemos más que eso. En palabras finales, desde esa mirada de reparación, la FEDACON no puede más que valorar el cumplimiento del protocolo de acuerdo, de la palabra empeñada que tanta falta hace volver a significar, de la fuerza con la que la Comisión de Hacienda del Senado, especialmente su entonces presidente y actual presidente del Senado, senador Coloma, defendieron la función pública, y la disposición de este gobierno hacia los trabajadores para poner término a una mala costumbre, un mal precedente, porque las cosas son lo que son y no lo que se dice que son, y efectivamente para un porcentaje de funcionarios se otorgó un bono y no un reajuste, y eso que se supera hoy, al igual del reajuste diferenciado, es una mala política pública que sin duda no contribuye a concretar el anhelo de un mejor Estado, de un mejor Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. A continuación tengo a la Asociación de Defensores Penales Públicos, representada por su secretario general, el señor Francisco Javier Alvarado. Don Francisco Javier, tiene la palabra. Muchas gracias, honorable señor presidente. Los saludo muy afectuosamente a nombre de la Asociación de Defensoras y Defensores Penales Públicos de Chile. Saludos también a los honorables integrantes de la mesa, de la Comisión de Hacienda, a los representantes del gobierno que están en la mesa, a mis compañeras y compañeros representantes de las y los trabajadores del Estado. Lo primero es agradecerles sinceramente el cumplimiento de este acuerdo, ¿no? Del acuerdo al que llegamos después de largas negociaciones y duras negociaciones. Agradecerles el cumplimiento de este acuerdo y también
el reconocimiento, agradecer al gobierno el reconocimiento que ha tenido por los trabajadores y las trabajadoras profesionales del Estado. Sin duda nos dan ganas de continuar adelante siendo y sirviendo al país desde nuestros puestos de trabajo. Porque eso es lo que somos, servidores públicos, nunca hay que olvidarlo. Y como ustedes han querido darle una tramitación rápida a este proyecto, yo también quiero darle una tramitación rápida a mis palabras y ser bastante breve en lo que viene. El proyecto, a nosotros tenemos un tema, la ANEF ya lo dijo, y yo estoy muy feliz porque ahora la ANEF haya dicho que están preocupados porque no haya detrimento en las remuneraciones de los funcionarios del Estado. ¿Ah? Y también la CUT, que también están preocupados porque no hayan brechas y porque no hayan traslape. Yo estoy muy contento de que ahora estén en este camino, que es un camino bastante bueno porque un gran número de trabajadores habíamos sido excluidos. Hay un tema que nos preocupa como Asociación de Defensoras y Defensores Penales Públicos, que es, me parece que debiese quedar en el proyecto muy bien establecido, que es el punto sobre las remuneraciones, sobre cuál es la base sobre la cual se va a aplicar la remuneración. Nosotros creemos que es sobre el sueldo bruto efectivo. En el caso de la Defensoría Penal Pública, el artículo 33 de la ley 19.718, perdón, nos dice que hay un porcentaje ahí que es una asignación por fiscalización. Eso representa como un cuarto de nuestras remuneraciones. Entonces, evidentemente, si vamos a aplicar sin esos digamos, asignaciones y sin los bonos, vamos a terminar con una fuerte merma en este 12%, si aplicamos sin eso. Creemos que tiene que ser sobre la remuneración efectivamente percibida, el 12%, para que obviamente tenga el efecto de ajustar la remuneración a lo que hemos perdido por poder adquisitivo. Eso es lo que yo les quería solicitar y espero que quede establecido expresamente, porque entiendo yo que no está establecido expresamente en este proyecto que nos han presentado. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Francisco Javier. A continuación le ofrezco la palabra a la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, al presidente, el señor Ignacio Ramírez, y al secretario general, el señor Jacques Mora. ¿Están ahí? Ahí estamos conectados. Ahí está. Sí, muy bien. Bienvenido, don Ignacio. ¿Sí? Sí, don Ignacio, perfectamente. Bueno, en primer lugar, da las gracias de permitirnos estar en esta instancia. Mi nombre es Ignacio Ramírez Villegas, soy el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública. Entonces, además de saludar al presidente y por su intermedio a los integrantes de la Comisión de Hacienda, así como a los otros compañeros y compañeras de otras organizaciones de trabajadores que están acá presentes. En general, también reconocer que gracias a este proyecto que se está ingresando, se está materializando el compromiso suscrito el 20 de diciembre del año pasado. En el caso específico de la Defensoría Penal Pública, que es el rol en el que estoy participando, todos los funcionarios del estamento profesional y todos y todas las funcionarias del estamento defensores quedaban excluidos del reajuste completo del 12% y tenían solo la fracción, el bono o la proporción de los 264.000 pesos. Tal como se discutió ahí, el efecto inflación que se comentó en la sesión de diciembre afecta a toda la economía.
y eso es transversal. Y hubo algunos matices en términos de que no es lo mismo aquella persona que está en el grado 1 al que está en el grado 28. Pero sí, donde sí profundizó, y aquí, si no me equivoco, fue usted, presidente, cuando hablaban de la profesionalización de la administración y del riesgo que existía en aquellos profesionales altamente calificados, que son los que están en este nivel de remuneraciones, el poder aumentar o afectar la rotación y la permanencia y por lo tanto los efectos en la formación posterior para que los nuevos profesionales puedan adquirir esta capacidad ganada. También ya se hablaba sobre este guarismo diferenciado que generaba distorsiones, tema que creemos que avanza en el proyecto de ley porque en varias de las tablas de las organizaciones que nos pudimos conversar y reunir y exponer, se daba la situación que un grado menor pasaba a ganar más que el grado mayor. Entonces, por mucho que yo haya participado en un concurso de promoción o para acceder a una mejor posición, se daba la situación finalmente contraria. Algo que quiero que lo señalamos a algunas organizaciones en la discusión de diciembre y que queda como desafío es el problema de la base de cálculo hacia el futuro, porque como estuvo, no afectaba o no consideró para las asignaciones de zona ni las bonificaciones trimestrales solo el tema del trabajo extraordinario, pero que entendemos que ha resuelto con el 10,5. Y finalmente, algo que planteamos y que no está considerado, esperamos que para los futuros proyectos de ley puede ser también tomado, es la situación del artículo 14 y del artículo 16. El artículo 14, que justamente afecta a las remuneraciones más bajas, porque la línea corta en 943.000 pesos con el bono escolar adicional, con relación a los elementos de la base de cálculo. Y incluso como asociación hicimos las presentaciones a Contraloría y dejan excluido el bono escolar adicional de la base de cálculo. Y algo que sí es transversal para toda la administración, lo del artículo 16, del aporte máximo de los bienestares que no fue reajustado. Eso por mi parte, y cierra el secretario nacional de nuestra organización, Jack Mora Sepúlveda. Presidente, por su intermedio quiero saludar a la mesa, saludarlo a usted. Agradecemos el esfuerzo que se ha hecho. Estamos muy satisfechos en general con la propuesta que se ha hecho en este proyecto de ley. Se ha mencionado también respecto de estas brechas salariales, digamos, que se han producido y que también hay un interés de poder reducir estas brechas. Creemos que es muy importante poder avanzar en un proyecto en esa materia, como por ejemplo ir acortando el universo que tenemos de escalafones, ¿no es cierto?, el universo que tenemos de grados en distintos estamentos, que sería una manera importante no solo de acortar la brecha, sino que también de acortar y hacer un poco más justo el tema de la brecha de género también. Por lo tanto, como asociación estamos dispuestos a poder trabajar y colaborar en esa materia. A nombre de nuestros asociados, con quienes hemos bajado la información de este proyecto de ley, están muy satisfechos con ello y por lo tanto agradecer el esfuerzo que se está haciendo en esta vía. Muchas gracias a la Comisión de IBRES y a la mesa. Muchas gracias, don Jack. Muy bien. A continuación, le pasamos la palabra a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile. Entiendo que está su vicepresidente, señor Javier Mora. ¿O estoy equivocado? Ya, muy bien. Sí, está como desde... Está impartiendo justicia desde el estrado. ¿Está silenciado, don Javier? No se escucha, por lo menos nosotros no. Tampoco. La justicia ha sido silenciada. ¿Qué hizo? A lo que hemos llegado. Don Javier, si quiere,
entiendo que la dificultad está del lado de ustedes. En consecuencia, vamos a escuchar a otra agrupación antes y después le doy la palabra, si le parece. Así tiene unos minutitos para prepararse. Gracias. En consecuencia, le damos la palabra a la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, hace mucho, ¿ya? Con su vicepresidenta, la señora Morelia Riobo, ¿ah? Y el secretario general, la secretaria general, la señora Lorena Menares, que entiendo que es la que va a participar. Doña Lorena tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer siempre su disposición y por su intermedio a los integrantes, a los senadores integrantes de la comisión. Quiero agradecer a la Central Unitaria de Trabajadores y evidentemente a nuestro coordinador, Carlos Insunza, porque durante la negociación del reajuste, durante el mes de diciembre del año pasado, nosotros tuvimos que intervenir fuertemente como representantes de las trabajadoras y los trabajadores municipales a propósito de estas propuestas que se presentaron por parte del gobierno y los problemas en la implementación. Nosotros también queremos agradecer a las organizaciones, a sus representantes que hoy están presentes y que además, no estando dentro de la mesa, también se hicieron parte de este reclamo tan sentido ante la propuesta que presentó el gobierno. Porque solo la unidad nos permitió lograr este acuerdo, lograr este protocolo que hoy día, afortunadamente y en conjunto, estamos sacando gracias al apoyo también de la Cámara de Diputados y de los senadores. Porque efectivamente este acuerdo debimos haberlo comenzado a discutir desde enero y no en julio y no a fines de mes, ni un día antes de ingresar a la comisión del Senado. Nosotros creemos que el gobierno tuvo la voluntad, a raíz de la presión que ejercimos varias organizaciones, de resolver este tema. Pero principalmente por el apoyo que los senadores y los diputados le dieron a las trabajadoras y los trabajadores del Estado. Y en ese sentido, nosotros creemos que es posible, y yo voy a pedir que ojalá los representantes de la DIPRE se pronuncien respecto de la situación particular que va a seguir afectando a las trabajadoras municipales y a los fiscalizadores, y que ocurre también con la escala de sueldo de los trabajadores de la salud. Estas diferencias no se pueden seguir sosteniendo. Nosotros hicimos saber en el documento enviado a la mesa del sector público las diferencias que tenemos en grados profesionales, en las escalas únicas de sueldo y a la escala municipal. Y por lo tanto, queremos que se pronuncie la DIPRES, queremos conocer la voluntad de gobierno de solucionar este tema y sin duda agradecer este avance. Para nosotros es un avance que finalmente se haga justicia en entregar un reajuste que no sea diferenciado, que se elimine finalmente una bonificación que nunca debió estar en un proyecto de ley de reajuste y que en la próxima negociación de reajuste de la mesa del sector público podamos comenzar a discutir en serio cómo solucionamos las materias de reajuste de todo el sector público, centralizado y descentralizado, y ojalá a partir del mes de agosto, septiembre, y no a final de año, cuando se nos obliga a ir al Congreso Nacional a reclamar porque se nos presentan proyectos cuya implementación son absolutamente contrarias a lo que discutimos en las negociaciones junto a la mesa. Agradecer, ¿cierto?, el espacio. Esperamos que este proyecto de ley sea aprobado lo más rápido posible, pensando en las compañeras de trabajo y compañeros, trabajadoras y trabajadores del sector público, que no lo han pasado bien porque no recibieron lo que justamente correspondía, y principalmente porque en ese proceso tampoco fuimos tan bien tratados. Se nos trató bastante mal a los funcionarios públicos. Había una imagen de que ganábamos mucho, de que éramos gracias al Estado, etcétera, etcétera. Y la verdad es que para poder seguir haciendo Estado, para que podamos seguir dando cuenta y procurando mejorar la situación de la ciudadanía de este país, quienes ejercemos esa tarea diaria, nosotros estamos en los municipios, en la comunidad de Arica a Punta Arenas, somos la primera puerta de entrada para resolver las necesidades de la comunidad del país. Evidentemente necesitamos tener garantías que nuestros empleadores respeten, y por lo tanto estas tienen que estar garantizadas en las leyes
de la República. Por lo tanto, agradecemos nuevamente la disposición de los senadores, de los diputados y de la CUT y de la Mesa del Sector Público, porque sin estas redes de apoyo y sin esta coordinación, evidentemente muchos de los acuerdos que hoy día estamos discutiendo no podrían haber sido empujados con tanta facilidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doña Lorena, en representación de Hace Mucho Chile. Finalmente tenemos a don Javier Mora, que espero que haya podido solucionar sus problemas de audio, de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial de Chile. Don Javier, le doy la palabra nuevamente. ¿Ahora sí me escuchan? Impecable, la recuperamos la justicia. Ahora sí, ¿ven? Así estamos en el Juzgado del Trabajo de Valparaíso, para que lo sepan, ¿no? Eso me gusta, buena. Ya. Aprovechó para hacer su aviso. Anote, director de presupuesto, ítem. Y están todos invitados al edificio para que lo conozcan, para que vean también lo que tenemos por ahí. Bueno, presidente, usted me dice, ¿no? ¿Sí? Dele nomás, lo estoy tomando el tiempo ya. Bien. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a los demás miembros de la comisión, también a las integrantes del Ejecutivo que se encuentran presentes, y por supuesto a los demás representantes de las asociaciones gremiales del Estado. Agradezco este espacio en nombre de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, y quiero relevar, o no quiero perder la oportunidad de relevar la importancia que para nosotros significa el principio de irreductibilidad de las remuneraciones, que esperamos sea recogido en las distintas instancias legislativas y constitucionales. También lo estamos haciendo presente en ese espacio, porque entendemos que la protección de las remuneraciones de los jueces y de los demás operadores del sistema de justicia constituye una garantía de funcionamiento democrático, y por cierto una garantía de independencia judicial, tal como ha sido recogido en distintos instrumentos, tales como el Estatuto Universal del Juez o el Estatuto del Juez Iberoamericano. Si bien es cierto, no es un principio que se recoge ni que se discute en este proyecto, pero comprenderán ustedes lo valioso que para nosotros es este espacio, y no podemos perder la oportunidad de hacerlo presente. Dicho lo anterior, también queremos valorar el cumplimiento de uno de los principales aspectos suscritos en el protocolo de fines de diciembre de 2022 entre el Ejecutivo y los integrantes de la Comisión de Hacienda, casi todos los cuales estaban hoy presentes. Casi todos los hoy presentes también lo hacían en esa oportunidad. Eso sí, no queremos tampoco, digamos, omitir, más allá de la valoración, lo dificultoso que significó el cumplimiento de un protocolo que a nosotros nos parecía prístino, claro, y que lo hicimos presente en las reuniones en las que fuimos invitados, en las que estuvieron entre la Dirección de Presupuestos y la Corte Suprema, en la que nosotros fuimos convocados como Asociación de Magistrados. Y frente a una interpretación, nosotros también lo comunicamos a los integrantes de esta honorable comisión, y a quien queremos agradecerle especialmente, ¿no? Nos reunimos formalmente con su actual presidente, el senador Lagos Weber, con el presidente a la sazón y hoy presidente del Senado, ¿no? El senador Coloma, con quien nos reunimos en varias oportunidades expresando nuestras inquietudes. También nos reunimos con el senador Gastón Saavedra, y también conversamos con el senador García Ruminot en la oportunidad en la que asistimos al Congreso a plantear esta inquietud. Y lo hago presente porque aún quedan cosas pendientes. Nosotros estamos satisfechos con la solución legislativa que se ha dado respecto al tema del reajuste, pero quedan pendientes el tema de las distorsiones, y tal como lo hizo presente la directora de presupuesto, doña Javiera Martínez, hay un abordaje que tiene que ver única y exclusivamente con los grados 1 y 2, según lo que se plantea, pero queda pendiente el resto de las escalas que también han sufrido con estas distorsiones. Entendemos que también se hará con los grados 7 y 8, pero quedan pendientes el resto de los grados del Poder Judicial. Este es el cumplimiento de un proyecto de ley que dejó fuera a 2.252 funcionarios, miembros del Poder Judicial, incluye a ministros, jueces, secretarios y también funcionarios del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. De ahí que para nosotros es muy valioso que tienda a cumplirse y a abordar
todo el espectro de quienes trabajamos en el Poder Judicial. Y a propósito, ¿no?, de la inquietud formulada por el presidente de la comisión, el senador Lagos Weber, al inicio, es importante destacar que la absorción que se hace de los 264.000 pesos al incorporarlo ahora como un porcentaje total y conforme a las razones explicadas por la directora de presupuesto, es importante señalar que de acuerdo a cómo se incorporaba la liquidación de remuneraciones, sí era un bono. Y es importante porque esto produjo una severa distorsión, y una severa distorsión porque fue un bono, y más allá de que se nominaba reajuste, en la práctica fue un bono, porque eso no tuvo repercusión en otras asignaciones. Los bonos de desempeño institucional asociados al cumplimiento de las metas de gestión no se vieron, impactados por este bono. Por lo tanto, se produjo allí también una merma, una pérdida de remuneración que ahora a partir de agosto recién va a ser abordada. Por lo tanto, si bien nosotros estamos satisfechos de la nueva fórmula, esto no hace sino dar cuenta de una técnica legislativa que nosotros no hablamos, no estamos de acuerdo y que produce distorsiones no solo dentro de las escalas, sino que también en el último caso produjo una que tuvo que ver con el impacto en todas las asignaciones. No quiero abusar de su tiempo, y agradezco infinitamente esta instancia que hoy se nos ha proporcionado. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio el resto de la comisión. Muchas gracias, don Javier, en representación de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile. Muy bien. Directora, entendiendo que no puede abordar todas y cada una de los planteamientos, pero quisiera escuchar su reacción a... No, quiero hacer su reacción porque estamos sobre la hora, aquí hay 2 senadores que tienen que irse a otra comisión y yo quiero tener la posibilidad de votar este proyecto ahora. Entonces la dejo con la palabra, con toda esa presión que le puse encima, pero también me parece pertinente que se pueda hacer cargo de algunos de los planteamientos que se han realizado. Gracias. Muchas gracias, presidente. Voy a ser rápida. Con respecto a la consulta de la DPP sobre la asignación, si esto también sería un reajuste en la asignación de fiscalización, dado el artículo 1 del proyecto de ley, donde se dice que un reajuste del 10,5 respecto a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero imponibles para salud, pensiones o no imponibles, asociadas a los grados, niveles o categorías que se refiere dicho inciso quinto, nosotros entendemos que que lo cubre, y además también por la misma ley que da origen a esa asignación, que es la ley 19.718, en su artículo 33 también dice que esa asignación es motivo de reajuste. Por ambos lados creemos que, no creemos, sino que podemos asegurar que está cubierto. Luego, con respecto al trabajo y las diferencias que existen entre las diferencias que están y existen las diferencias las diferentes escalas, como sucede, por ejemplo, en la escala municipal y en la escala única de sueldos, que efectivamente existen distintas escalas, hay diferencias porque también el número de grados dentro de esas escalas son diferentes. O sea, estamos hablando que la EUS, la única de sueldos, tiene 31 grados, en la otra existen 20 grados, entonces estamos hablando de situaciones que son distintas, pero tal como también en la intervención se comentaba, el protocolo no entraba en esa discusión, sino más bien, y ligándolo a la última preocupación levantada en las intervenciones, también el protocolo era entre los traslapes y no necesariamente entre brechas que podían haber entre grados o entre distintas escalas. Cabe señalar que otras preocupaciones también nosotros las hemos ido trabajando en las 12 mesas del sector público aproximadamente que tenemos hoy día funcionando de manera paralela, derivadas del protocolo con la mesa. Incentivo al retiro, 40 horas, teletrabajo, mesas sectoriales de educación, de salud principalmente. Entonces, todo eso finalmente concluye en la conversación que tenemos previo al ingreso del próximo proyecto de ley de reajuste. Ahí agradecer también el trabajo que hacemos con nuestra contraparte, tanto como con la Mesa del Sector Público a través de Carlos Insunza y más a nivel de Administración Central con José Pérez, con los cuales tenemos ahí un trabajo intenso semanalmente. Y por último, en este proyecto de ley que se ve que es
acotado. Quiero también recalcar el trabajo del equipo de la Dirección de Presupuesto, porque efectivamente trabajar y ver las distintas repercusiones que tiene en la enormidad y diversidad de escalas que tenemos ha sido también un puzzle en sí mismo para poder aplicar esto de la manera más simple y minimizando cualquier otro tipo de error administrativo. Así que aprovechar también estos segundos. Bien, muchas gracias, directora. Señora secretaria, tomemos la votación del proyecto. Presidente, es una sola votación porque es un proyecto que se discute en general y en particular por tener urgencia calificada de discusión inmediata. Entonces, el señor presidente somete a votación en general y en particular el proyecto de ley. Senador Saavedra. Aprobo. Senador Coloma. Presidente, yo voto a favor. Voy a hacer una pequeña reflexión, porque yo sé que este es un proyecto, claro, que se resuelve en una sesión, pero tras esta sesión hay un esfuerzo enorme, digamos, de muchos sectores, por cierto, de quienes estaban principalmente obligados al cumplimiento del protocolo, que era la directora de presupuesto, que nos reunimos más de una vez, también a quienes de alguna manera que habíamos suscrito por otra parte este mismo proyecto y que nos importó mucho que se cumpliera, porque también creo que en el ámbito público es muy relevante el cumplimiento de la palabra empeñada, y creo que eso valora también que en cualquier otro escenario los protocolos empiecen a tener una validación mayor. Aquí está también la subsecretaria, que es aficionada a los protocolos, pero creo que eso es que es importante, porque al final eso se va dando cumplimiento y fija reglas que nos permiten resolver conflictos de proyectos de ley que de otra manera sería imposible hacerlo. Recordemos brevemente que esto fue el producto en diciembre de una tensa discusión. Sí, claro, ahora uno lo mira como que está todo resuelto de buena manera, pero fue una tensa discusión, porque partió, esto venía aprobado en la Cámara de Diputados, nosotros tuvimos una sesión que se suponía se iba a resolver, pero tuvimos varias sesiones porque no se resolvió, en el ánimo de cómo repensar el tema de los reajustes diferenciados, particularmente por los efectos de justicia que eso generaba en las distintas instancias del ámbito público, y el peligro de con eso se afectara la profesionalización y obviamente personas que podían optar por otro tipo de vocaciones en función de que esta política de reajuste diferenciado se pudiera mantener. Yo entendí que en ese momento la autoridad señaló que no estaba con los recursos disponibles para hacer en globalidad, y llegamos a esto que era, si usted mira, un pedazo de papel, pero creo que los papeles hay que hacerlos valorar cuando tienen una firma, y yo por eso quiero decirlo, digamos, cuando se habló en ese momento que era en agosto, bueno, quiero decir que se está haciendo en agosto, y también incorporarlo desde ya, porque es una cosa que también discutimos, el saldo final de reajuste en diciembre para efecto. ¿Por qué? Para de esa manera hacer que al final el 12% haya resultado ser parejo para todos, que eso sea la base del cálculo de cualquier reajuste futuro, independiente de cuál sea el guarismo, que eso siempre son objeto de negociaciones, y fijar, y creo que lo más importante, una lógica, y está también en el protocolo, de que hacia adelante los reajustes futuros también aborden esta realidad y no tengamos que repetir un escenario que fue obviamente complejo. Yo quería dar estos antecedentes, presidente, que efectivamente me tocó presidir la Comisión de Hacienda, probablemente fue el momento más tenso que nos tocó, y le agradezco a la Secretaría, digamos, que colaboró mucho también en resolver este tema, la buena voluntad que hubo la directora, que siempre reconozco siempre ha estado en esta línea, y el acuerdo que llegamos entre los parlamentarios, porque también no es tan fácil ponerse de acuerdo cuando tenemos diferencias legítimas en materia política, pero creo que esto era un problema más grande, era un problema más de lógica de Estado, y eso nos permitió llegar a este acuerdo que espero yo, y a veces agradezco muchas de las palabras que se plantearon, espero que nos fije una forma también de enfrentar los desafíos hacia adelante cuando esta lógica está presente. Así que voto a favor, pero voto convencido de que es un paso muy importante, y se fijan reglas que ojalá podamos mantener hacia adelante para tener una mejor convivencia y una mejor valoración del trabajo público. He dicho, presidente. Senador García. Presidente. Voy a votar a favor, voy a fundamentarlo muy brevemente. Aquí había un protocolo, y ese protocolo estaba a la firma de todos los senadores de la Comisión de Hacienda, además del protocolo previamente tal con el sector público que tuvo el gobierno en su oportunidad. En la tramitación de todos estos protocolos, la interpretación de los mismos no siempre es fácil, no siempre es expedita, hay interpretaciones distintas, hay preocupaciones legítimas,
¿ya? Y en el transcurso de eso, por lo menos en mi caso, tuve la posibilidad de reunirme con varias de las agrupaciones que hoy día dieron su testimonio, expresaron su opinión, y creo que eso permitió, yo lo transmití a la directora de presupuesto, al ministro Marcel, lo hablé con mis colegas, en particular con el senador Coloma, como presidente también miembro de la comisión, de que había que abordar este tema, y yo vi en el Ejecutivo una disposición a tratar de recoger buena parte de los planteamientos. Hay algunos que están pendientes, algunas situaciones que todavía quedan que aclarar, pero en lo grueso hay un avance. Yo esperaría, y ese sí es mi mensaje que estoy pasando, que como toda esta disposición de un sector transversal de la Comisión de Hacienda de apoyar en esto, ¿ya? Y por otra parte viene el Ejecutivo, ¿qué quiere ponerle? ¿Quiere ponerle flexibilidad? ¿Puede ponerle comprensión? Hubo un espacio para acomodar las demandas, para no generar un cuadro de insatisfacción, y yo esperaría que esa misma actitud que hubo acá de parte de sectores del Senado, se la podamos tener en temas también muy relevantes e importantes como son, por ejemplo, el nuevo pacto fiscal. Ese es mi mensaje de optimismo que yo transmito acá. Muchas gracias. Señora secretaria. Queda entonces aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión el proyecto, presidente, y despachado a la sala. Muy bien. Muchas gracias a todos los participantes, el apoyo hacia este proyecto, y este queda despachado. Por eso cumplió el objeto de la sesión, esta se levanta.